El positivismo es una corriente filosófica del siglo XIX que surge en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Es en Francia donde surge con mayor auge debido a las consecuencias que hubo de la Revolución y en el cambio de las ideologías. Uno de los precursores principales fue Auguste Comte. Él designaba como positivo a todo lo que estaba dado por la experiencia, es decir, todo lo real, lo que es observable o se puede controlar. Él decía que todos los fenómenos debían de ser explicados por medio del método científico y que arroje datos cuantificables. Y se elige como modelo debido a que acepta y valida solo los aspectos cuantitativos, es decir, que solo requieren números o datos arrojados a través del método científico o experimental. El paradigma positivista es también llamado empírico, analítico y cuantitativo. El objetivo de los positivistas es buscar los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados objetivos de los individuos. Su finalidad es la de explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, leyes para regular los fenómenos. En este paradigma, el investigador adopta una posición distante respecto del objeto que investiga. Reconoce únicamente como reales los objetos gobernados por leyes universalmente válidas. Solo lo demostrable científicamente es acorde con este paradigma, el cual rechaza lo sobrenatural. Para el paradigma positivista, la realidad existe y esta es objetiva. El único conocimiento verdadero es aquel que se obtiene utilizando el método científico, es decir, aquel que comprueba y confirma hipótesis. La relación del investigador y el objeto de estudio debe ser neutra. El hombre debe alejarse de todas sus creencias, recopilar únicamente datos cuantificados y cuyo grado de objetividad sea confiable. La naturaleza de los datos deben ser generalizados, confiables y numéricos, dado que la muestra de estos es holística y representativa. El paradigma positivista parte siempre de lo general a lo particular y únicamente busca la relación entre causa-efecto. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, que sostiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. La doctrina psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y que estos a su vez afectan al sujeto. Por último, el psicoanálisis ha detectado diversos mecanismos de defensa que consisten en procedimientos psicológicos no razonados destinados a minimizar las consecuencias de un acontecimiento que genere estrés. Estos son la represión, que mantiene alejados de la conciencia los elementos dolorosos; la condensación, los sueños que conjugan diversos fragmentos de un mismo elemento; y por último, el desplazamiento, que se da cuando las ideas se desplazan de un hecho inaceptable o peligroso a uno aceptable.
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje. Es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson, que emplea procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta, pues considera que la observación externa es la única posible para la construcción de una psicología científica. De manera más breve, el conductismo es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Aquí es donde aparece el condicionamiento, que es por el cual las respuestas de un organismo se relacionan con estímulos particulares. La conducta pasa de ser neutra a condicionada. Hay dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento respondiente, mejor conocido como clásico, que es el proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo inicial, como el olor a comida, que provoca en el organismo una respuesta regular, como la saliva. El segundo es el condicionamiento operante, que es el proceso por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable o no. Al realizar una acción, esta trae consigo consecuencias. Si el resultado de dicho acto es bueno, el sujeto repite la acción. En caso contrario, de no ser un resultado favorable o el esperado, la acción se deja de realizar. Auguste Comte, París, 1798-1857, fundador del positivismo. Su teoría dice que la política deberá convertirse en una política social, ya que en la época que él estaba se encontraba en una posrevolución francesa, cuyo régimen político era estable, y este buscaba la transformación de la política. También dice que cada una de las ramas del conocimiento debería pasar por la ley de los tres estadios. La ley de los tres estados de Comte está formada por la teológica, metafísica y positiva. La teológica es aquella en la que la mente busca las causas y principios de las cosas, lo más profundo y lejano. En este estadio predomina la imaginación. En la metafísica es aquella en la que intenta explicar la naturaleza de los seres sin recurrir a agentes sobrenaturales. Y la positiva, en esta descansa sobre la ciencia y no sobre la superstición. Emile Durkheim, París, 1858-1917. Su perspectiva centra su visión en el equilibrio social, las normas que lo constituyen y las instituciones. El método que él utiliza consiste en la incorporación de una mirada desde afuera del fenómeno social a estudiar. Este tiene dos características, la coercitividad y la exterioridad. La teoría de Durkheim se concentra en el estudio de las bases de la estabilidad social, en la anomia y en la búsqueda de factores que le dan coerción y orden a una sociedad. Continuando con la teoría sociológica, les hablaremos de uno de los mayores exponentes del funcionalismo estructural, el sociólogo estadounidense Talcott Parsons. Su teoría de la acción nos habla de los actores y del estatus y el rol que poseen. El estatus hace referencia a la posición que tiene el actor en el sistema estructural, y el rol son las funciones que realiza el actor en dicha posición. Citándonos en el enfoque estructural de Parsons, su teoría nos dice que todos los sistemas deben estar estructurados, contar con el apoyo de otros sistemas y satisfacer las necesidades de los actores para que la sociedad perdure. Su teoría estudia la sociedad misma considerada en su globalidad, es decir, desde un enfoque macrosocial. Busca las funciones esenciales que los individuos, grupos e instituciones desempeñan para satisfacer las necesidades de la sociedad y así sobreviva. Parsons creía que había 4 imperativos funcionales necesarios de todo sistema, mejor conocido como el esquema que él desarrolló, ágil. La A es por adaptación, hace referencia a que todo sistema debe de adaptarse al entorno. La G por goals o metas en inglés, que es la capacidad de lograr metas mediante la persecución de objetivos sociales y la movilización de recursos para este fin. La I por la integración, que toda sociedad debe de tener y la coordinación que debe de existir dentro de la sociedad. Y por último, la L, por latencia o mantenimiento de patrones. Esto se refiere a los patrones culturales, a las tradiciones y a los valores que todo sistema posee. Robert K. Merton desarrolla la teoría estructural funcionalista influenciado por Talcott Parsons.
Dicha teoría hace algunas críticas al funcionalismo de Parsons, ya que Merton propone que no toda sociedad debe estar integrada y poseer el imperativo de integración, ya que puede estar desintegrada y sin embargo funcionar. También critica el término de rol hecho por Parsons, ya que Parsons decía que los roles eran exclusivos y dependían del estatus social del actor, y Merton nos dice que los roles no son exclusivos, un actor puede tener varias funciones o roles y la misma función puede ser desempeñada por distintos actores. Incorpora el término de disfunción en la teoría funcionalista para señalar los obstáculos para la adaptación del sistema. Y a diferencia de Parsons, quien estudiaba la sociedad con un enfoque macro, Merton analiza las sociedades partiendo de los grupos. Para Merton era importante tomar en cuenta la cultura, la estructura social y la anomia cuando la sociedad se es estudiada. La teoría general de sistemas. Esta teoría fue concebida por Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. Esta teoría supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. Comencemos con la definición de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos en interacción. En el caso de los sistemas humanos, el mejor ejemplo es la familia, o ya sea una empresa o pareja. El sistema puede definirse como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas. Estos persiguen siempre un fin común. Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural. Por ejemplo, los límites, elementos, red de comunicaciones e informaciones, estos engloban un aspecto funcional. La teoría general de sistemas distingue 3 niveles de complejidad. Estos son el sistema, el suprasistema y los subsistemas. El sistema es la totalidad coherente, por ejemplo, una familia. El suprasistema es el medio que rodea el sistema. Un ejemplo serían los amigos, o por ejemplo una vecindad o la familia extensa. Y el subsistema son los componentes del sistema, es el individuo como tal. Como en todo, existen características generales de los sistemas. Una de ellas es la entropía, es decir, donde los sistemas tienden a conservar su identidad. Otra característica general es la sinergia, donde todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al sistema. Un ejemplo de ella es la manera en que trabajan los engranes. Una más es la homeostasis, donde todo sistema viviente se puede definir con su tendencia a mantenerse estable, es decir, el equilibrio que existe en el sistema. Y finalmente la morfogénesis, donde todo sistema también se define por su tendencia al cambio. Existen 2 tipos de sistemas, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. En primer término, los sistemas abiertos mantienen unas fronteras abiertas con el mundo, es decir, con el resto de los sistemas, con los que comparten intercambios de energía e información. Y finalmente, los sistemas cerrados, donde hay muy poco intercambio de energía e información con el medio más amplio en que viven. Ahora vamos a hablar de antropología cultural. Es una de las ramas de la antropología, la cual estudia las características del comportamiento aprendido en las sociedades humanas. Observa las formas de vida, la estructura social, las creencias y los medios de comunicación simbólica que están presentes en una cultura. A su vez, la antropología cultural se divide en más ramas de estudio, como la antropología médica, la urbana, del desarrollo y la aplicada. Esta última estudia y hace propuestas para solucionar problemas prácticos y evaluar resultados, es decir, nos ayuda a conocer las distintas sociedades humanas, los agrupamientos e instituciones sociales en los que se divide y podemos analizar los cambios estructurales, etc. A nosotras, como trabajadoras sociales, esto nos sirve para comprender las variables de la conducta y pensamiento de los usuarios, dependiendo de su cultura. Es muy importante que conozcamos científicamente al menos sus creencias, moral, arte, costumbres o hábitos, para así poder tratar e intervenir en caso, grupo y o comunidad. De lo contrario, nos encontraríamos trabajando en el vacío.
Modelo de intervención psicosocial. Es un intento por entender y explicar cómo el pensamiento y la conducta son influenciados por la presencia de otros y viceversa. El modelo de intervención psicosocial es, pues, una mezcla de conceptos propios de la psicología y las ciencias sociales. Hamilton fue la precursora principal del modelo psicosocial, en el cual apremiaba la importancia de entablar una buena relación con el cliente, donde el trabajador social debe poner en juego todos los recursos y técnicas de los que dispone para realizar un diagnóstico, evaluación y tratamiento acertados. Hamilton pone de manifiesto que la problemática en casos es generalmente interpersonal así como social. Además, entre sus ideas se encuentra la necesidad de que sin el todo no podemos comprender las partes y sin las partes no podemos comprender el todo. Es decir, en un caso no solo es importante la observación del individuo, su conducta o sus emociones, sino también las relaciones externas, como la familia, su lugar de trabajo, entre otras. Para ello, es de suma importancia la observación directa del marco social y los elementos que le componen, observación que tendrá lugar en el proceso de la entrevista. Una vez obtenidas las características más relevantes de la observación directa, se hace un registro detallado y preciso, esto para que otras disciplinas lo puedan trabajar también. Modelo funcional según Otto Rank. El núcleo problemático está en el trauma de nacimiento, que produce la separación del sujeto del vientre materno. El sujeto va superando conforme se desarrolla su personalidad mediante el pasaje gradual o formas subliminadas y sustituidas del estado anhelado. Cuando este pasaje se realiza, el sujeto debe recurrir al apoyo terapéutico para resolver su proceso de autoafirmación. Este proceso se realiza en 6 pasos. El primero es identificación del problema por el cliente. El segundo son los aspectos subjetivos de la persona en la situación. El tercero es el lugar del que procede el problema. El cuarto es la búsqueda de la solución del problema por el sujeto. El quinto es la elección de decisiones y el 6 es la acción. Con esto se busca liberar al sujeto para que pueda ocuparse de su resolución de sus tareas y de que pueda afrontarlos haciendo uso de las fuerzas internas y externas. El modelo de resolución de problemas se enfoca en la teoría psicosocial de Erik Erikson y en el psicoanálisis de Freud para estudiar la personalidad del usuario. Busca aumentar la personalidad del usuario para que pueda enfrentar y resolver problemas. La metodología de este modelo es la siguiente. Primero se debe definir de manera clara y precisa el problema. Después se debe de analizar exhaustivamente el problema, es decir, buscar qué tipo de problema es y los factores internos y externos que lo causan. Enseguida se deben de evaluar las alternativas o posibles soluciones que el usuario puede hacer. Esto es hacer un abanico de posibilidades. Ya que se tienen las posibles soluciones, se le dan a escoger al usuario para que él elija la alternativa deseada. Por último, se lleva a cabo la alternativa elegida con la ayuda del trabajador social. Las fases de este modelo son la fase de contacto, la fase de contrato y la fase de la acción. La primera es la fase de contacto y es en donde tienen el primer contacto el usuario y el trabajador social. La segunda es la fase de contrato, en donde se identifica y define el problema con precisión. Y la tercera es la fase de acción, en donde se lleva a cabo la alternativa elegida por el usuario y se finaliza con una evaluación. Modelo de competencias. Propuesto por Michael Porter en 1979, este modelo perfila un esquema simple y práctico para poder formular un análisis de cada sector industrial. Cabe mencionar que este modelo se enfoca más en el área empresarial del trabajo social, pero esto no quiere decir que no pueda ser utilizado en cualquiera de los ámbitos del mismo. El modelo de Porter postula que hay 5 fuerzas que conforman básicamente la estructura de la industria. Las 5 fuerzas componen un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. A partir del mismo, la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar las estrategias a seguir. Estas 5 fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. Las 5 fuerzas son: poder de negociación de los proveedores,
amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de negociación de los clientes, amenaza de posibles productos sustitutos, y los 4 en conjunto hacen la quinta fuerza, que es rivalidad entre competidores existentes. Estas 5 fuerzas se tienen que tomar en cuenta en una industria o en cualquiera de los ámbitos del trabajo social si se quiere llevar a cabo una buena intervención y que en ella no haya errores. Otro modelo son las técnicas conductistas de grupo. Retomemos a 2 de los autores que han trabajado sobre esta teoría. Uno de ellos es Pavlov, con el condicionamiento clásico. Se necesita de un estímulo y respuesta para adquirir la conducta. Se necesita entonces un estímulo neutro, un estímulo condicionado y una respuesta incondicionada. Otro de ellos es Skinner, con el condicionamiento operante. Este condicionamiento dice que además de estímulo y respuesta, se necesitan de reforzadores y castigos para obtener la conducta. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico de Pavlov, en un salón de clases, un niño levanta la mano para hablar. La maestra le da la palabra. Al observar esto, los demás niños comienzan a levantar la mano cada que quieren hablar. Esto se convierte en un estímulo condicionado para obtener como respuesta condicionada la atención de todos. En el condicionamiento operante, podemos poner de ejemplo un grupo de niños desordenados y que no obedecen a la maestra. Para disminuir esta acción, la maestra debe de dar un castigo. En este caso, el dejarlos salir más tarde de lo normal sería una opción. Así, ellos aprenden que esa conducta no es la adecuada. Modelo recíproco o de reciprocidad. Es un modelo de intervención en trabajo social para grupos. Este modelo nos sirve tanto para el individuo como para el grupo. El más conocido autor de este modelo es William Schwartz, y él define al grupo como un microcosmo que ilustra todos los elementos presentes en el macrocosmo, o sea, la sociedad. Nos dice que los seres humanos son dependientes de las interacciones con otros seres humanos. Cree que el individuo puede ser estudiado, comprendido y tratado solo en relación con los sistemas de los que forma parte. Los grupos no se ven afectados únicamente por el ambiente en donde se encuentran, sino que muchas veces lo que les afecta son los mismos integrantes del grupo. Por ello, este modelo nos plantea un grupo de autoayuda en donde interactúan todos los miembros del grupo, con el propósito de automejorarse, mejorar el funcionamiento social, cumplir las metas sociales y reducir o eliminar los problemas u obstáculos que se presentan en el grupo. La metodología utilizada para llevar a cabo este modelo consta de 4 etapas. La primera es la investigación diagnóstico, que trata de identificar las necesidades prioritarias del grupo y darle una solución, utilizando entrevistas, informes y elaborando un diagnóstico. La segunda etapa es la de programación, que se trata de estructurar una acción a través de un proyecto de intervención. La tercera es la de ejecución, en donde se especifica todo lo que se necesitará para ejecutar el proyecto y en donde se hacen cronogramas con las actividades y el tiempo que llevará dicho proyecto de intervención. Y la última es la de evaluación, en donde se mide la obtención de metas conseguidas o no con la intervención. El modelo remedial o asistencial tiene origen en la caridad, que es una de las bases de la asistencia social. Este modelo tiene 3 formas de intervención. Puede ser de manera individual, familiar o grupal. Este modelo consiste en brindar apoyo, ya sea de manera financiera o material, así como dar orientación a un individuo o grupo sobre las necesidades o problemáticas que se presentan en su comunidad o entorno. Para la satisfacción de esas necesidades, se gestiona con organismos gubernamentales o asociaciones, apoyos o programas sociales con los cuales se va a lograr que esas necesidades se satisfagan, parcial o totalmente. Después de gestionarse este tipo de apoyos, se comienza el proceso de trabajo, donde se generan beneficios a los individuos de esa comunidad o grupo, ya sea información, bienes o servicios, según sea lo que se demande o se necesite, y es así que surgen las relaciones de cooperación y organización. Modelo de acogimiento residencial. Es una medida de protección destinada a aquellos niños, niñas y adolescentes
que no pueden permanecer en sus hogares por diversos factores, como la incapacidad de sus padres para guiarlos y educarlos de una manera óptima. Mediante este modelo se les proporciona un lugar de residencia y convivencia que cumpla con el cometido de una adecuada satisfacción de sus necesidades, como protección, educación y desarrollo. El acogimiento residencial deberá disponer de un sistema de evaluación que permita la valoración del impacto sobre el desarrollo del menor. La planificación social es un modelo que recoge el contenido tradicional de la organización comunitaria como método de trabajo social. Este modelo puso el acento inicialmente en la coordinación de los servicios sociales de una determinada zona, para introducir posteriormente el desarrollo de programas y la planificación en bienestar social, vivienda, salud pública y educación. Se trataba de buscar y poner en marcha soluciones técnicas y racionales a los problemas, por lo que el trabajador comunitario asume el papel de experto y no tanto de líder u organizador. El objetivo de este modelo es la realización de tareas y la asignación y distribución de los recursos necesarios para la atención de las necesidades sociales de una determinada zona. Para ello, la estrategia utilizada no es la confrontación, sino la colaboración con la administración pública. La comunidad es vista como organizada y con problemas particulares que solo le afectan a ella. La población en cuanto cliente es considerada como receptora de servicios, activos consumidores, que no participan en la determinación de la política y de la acción. Los profesionales asumen un papel de expertos que dirigen el proceso, utilizando diferentes estrategias de consenso o conflicto según un análisis del profesional respecto a la situación.